viene de la divulgación de lo heleno, ¿no? Lo heleno se extiende por todo ese mundo importante de aquel momento. Y bueno, el filosofar se dedica a pensar cómo ser felices, ¿no? Es un asunto ético, ¿no? La ética y felicidad relacionadas. Sí, sí, para que vean. Bien, llévense esa cuestión para la vida. La ética se vincula con la felicidad. Bueno, y llegábamos a un padre de la iglesia cristiano-católica, San Agustín, el gran patriarca. La UNSA está dedicada incluso a este santo, que muy influido por Platón nos habla de pruebas de la existencia de Dios también, de su espíritu creador. Pero claro, Santo Tomás de Aquino, 1000 años después, ya plantea 5 pruebas de la existencia, así muy puntuales que las hemos repasado. Un Tomás de Aquino influido por Aristóteles, no se olviden. Y ahí nos fuimos a una filosofía moderna que la han estudiado, la han leído, han hecho su práctica 4, tienen ahí sus diapositivas. Se introdujo, hablamos un poco de René Descartes, hablamos de una balanza, ¿no? ¿Se acuerdan? Tema 4, esa balanza es muy importante porque se plantea en la filosofía moderna algo que todavía hoy pues pervive, pero no tan problemáticamente quizás, pero en aquel momento sí, que nos permite conocer los sentidos o la razón, los sentidos, quienes defiendan y consideren que desde los sentidos viene todo el conocimiento, veo, toco, huelo, de ahí se configura todo el conocimiento, serían empiristas, mientras que los racionalistas sostendrían que sí, pues lo fundamental es la razón, ¿no? En la racionalidad tenemos conceptos, categorías, un René Descartes que incluso dice, ¿no? No se olviden, está en las Eu bebo água. diapositivas, incluso un René Descartes puede venir en el examen, que dice, cogito ergo sum, pienso, a partir del pensar deduce la existencia. Es un racionalista, ¿no? Muy bien. Y al medio, criticistas, Kant, Immanuel Kant, un criticista, que Ela sostendría que bebe leite. tanto sentidos como razón nos permiten conocer. Entonces, esa es la filosofía moderna, una Eu como filosofía pão. la cual debemos valorarla por su Eu como pão. atrevimiento de pensar, de tratar de entender cómo conocemos, que a la luz pues del siglo Um XXI, pão. hoy en día, sigue siendo un problema. Tenemos Pão. mayores instrumentos para entender este proceso, pero igual es Ele una bebe leite. complejidad, ¿no? Más lo era pues en una época inicio del siglo XX, muy interesante el siglo XX, pero aún pues no con el conocimiento que hoy tenemos. Eu como a maçã. Muy bien, ese es el panorama. Vean, semana 5 ya, ¿no? Increíble. Bueno, vámonos a la práctica número 4. Un repasito, ¿no? Eu bebo leite. Bien, la pregunta contextual y la pregunta 10 nos vinculan, nos llevan a Immanuel Kant. Criticista, no lo olvides, sentidos y Eu razón. como a maçã. Y se ve esto claramente en su propuesta de lo a priori y lo a posteriori. A priori es todo un conocimiento que tenemos y que se fundamenta Eu bebo en la leite. sola razón, no necesita la experiencia. Lo a posteriori Eu bebo sí leite. necesita la experiencia. Ejemplos. Podemos tener, dice Kant, pues conocimientos como los siguientes: espacio, tiempo. El espacio y el tiempo los conocemos de la realidad, son experiencia sensible. Kant diría no. Kant diría son categorías de nuestra razón. El triángulo tiene 3 lados, como Platón, un poquito, ¿no? Recordémoslo a Platón.
Bueno, esa idea no se ve en el mundo sensible. Bueno, eso también lo aceptaría en alguna manera eh, Immanuel Kant. Son verdades que no necesitan de la experiencia. Claro que Platón ya, pues, ¿no? Él habló de un idealismo y que las ideas existen por sí mismas, ¿no? Bueno, entonces, el asunto de concepto y tiempo son conceptos que los tenemos, los conocemos, conforman nuestro conocimiento del mundo, pero no se han elaborado a partir de la experiencia sensible, sino que reposan en nuestra racionalidad. No necesitan experimentarse para entenderse. El famoso silogismo hipotético, ¿no? A es mayor que B es mayor que C, por lo tanto, a ver, respuestas en el chat. Repito, A es mayor que B es mayor que C, por lo tanto, fácil, ¿no? El silogismo hipotético o ley de la transitividad, ¿no? A pertenece a B pertenece a C, entonces, ¿no? Bueno, eso de pertenece creo que es un lapsus. A es mayor que B es mayor que C, por lo tanto A es mayor que... Ya están respondiendo, creo, ¿no? A es mayor que C, claro que sí, Diego. Eso, por ejemplo, señores, señoritas, es un asunto, lo que hemos llamado silogismo de transitividad, ¿no? O hipotético, ¿no? ¿No? Usted ve un niño más grande que otro, y ese otro más grande que otro pequeño. Dice, ah, pues entonces el primero es más grande que el otro. Ese es un asunto del razonamiento, ¿sí? Del razonamiento. Es un principio que está en nuestra capacidad lógica, una facultad de nuestras capacidades del conocimiento mentales. Entonces, por ahí va, ¿no? Lo que Immanuel Kant buscaba. En nuestra razón hay cuestiones propias que no se aprenden en la experiencia, sino que nuestra razón misma Pássaro, constituye. Otras Fazenda. cosas sí pássaro, las conocemos por la Fazenda. experiencia, ¿ya? Nossa sopa. Y ambas se complementan, diría Immanuel Kant. Muy bien, vamos a seguir el repaso. Pues ya saben que es a priori, no necesita la experiencia, un conocimiento que no necesita. A posteriori sí necesita. Digamos que usted es un biólogo y quiere ir a ver el desastre ocurrido en la costa peruana por el derrame de petróleo, pues el biólogo no va a ser pues un asunto a priori, tiene que ir, viajar, no se pondrá sus protectores, recogerá pues alguna muestra, la estudiará y dirá, sí, la contaminación es de tanto por ciento, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ese conocimiento, la contaminación es de tanto por ciento, necesita de la experiencia, es a posteriori, no puede ser un asunto a priori, no solo racional. Muy bien, vámonos con John Locke. John Locke, preguntas 4 y 5. ¿No? ¿Cuántos se equivocaron ahí? A ver, John Locke, como habíamos propuesto en nuestras diapositivas número 4, es un empirista, ¿no? Un empirista. Él no cree en las ideas innatas de René Descartes, pregunta Unza muy probablemente, y establece que la mente es como una tabula rasa, una mente en blanco, ¿no? Eso está en la diapositiva número 4. Y bueno, las preguntas 4 y 5 nos aproximan justamente esos contenidos. Y pues él escribe una obra importante cuyo título nos los dice todo, ¿no? John Locke pretende filosofar acerca de cómo entendemos, cómo conocemos. John Locke dice, como buen empirista, que nuestra mente estaría en blanco, en blanco. Entonces, ¿cómo va constituyéndose el conocimiento? Voy percibiendo por mis sentidos y esas percepciones van siendo impresiones que van constituyendo, van alimentando esa mente. La mente no es algo pasivo, va creando reflexiones, análisis, ¿no? Sobre esas impresiones
y genera ideas. Las ideas son como los objetos, los elementos que constituyen nuestra mente, pero han tenido su origen en las impresiones. Distinto a René Descartes, que diría, no todo viene de la experiencia, tenemos ideas innatas. ¿Sí? Perfecto, vámonos a preguntas conceptuales. 6, 7, 11 y 12. Y tenemos a un Kant que nos habla de la crítica de la razón pura. Pregunta Vegetariano. ¿qué filósofo escribió 3 obras que empiezan con, o que tienen un sentido de crítica? Un sentido de análisis, crítica, análisis, ¿no? En alemán. Es el sentido de la crítica, análisis. Bueno, Kant era un filósofo alemán, ¿no? Entonces, la razón pura, crítica a la razón pura, analiza el proceso del conocimiento. Crítica a la razón práctica, analiza el asunto ético, ¿no? Ya lo vamos a ver en el segundo valor, en el segundo tomo. Ahí se estudia, si no me equivoco, el asunto de Kant, el asunto ético. Y luego viene crítica del juicio, ¿no? Que es lo estético. Entonces, muy interesante ello. Y preguntas 11 y 12 tienen que ver con el rechazo de la metafísica. Para eso, en sus diapositivas número 4, vamos a cerrar. Sobre René Descartes. Su diapositiva número 4 en francés, como ya hemos visto en la balanza, racionalismo y Kant y empirismo están en partes opuestas, no son parte del mundo sensible. Bueno, tienen a Descartes, el racionalista, cogito ergo sum, no lo olviden, por favor. John Locke, empirista, tabula rasa, no lo olviden. David Hume, un escéptico radical, ahorita lo vamos a estudiar. Immanuel Kant, ya hemos dicho, criticista, tanto sentidos como razón. Y ahí, pues, nuestro repaso. Miren, en la última parte de la columna, bien, y llegamos a Immanuel Kant, habla de cómo es el proceso del conocimiento. Entonces, como buen criticista, él dice, bueno, percibimos por los sentidos. ¿Es el origen, los sentidos de mucho conocimiento? Sí, es empirista, hasta ahí, ¿no? Pero luego dice, toda esa información percibida por los sentidos necesita de algunos elementos racionales que no han sido obtenidos de la experiencia y que dan orden a esa información recibida de la experiencia. Son estos asuntos racionales conceptos. El espacio y el tiempo, ya dijimos, por ejemplo, que no los aprendemos de la experiencia, según Kant, sino que son elementos racionales, ¿sí? Axiomáticos, que no se aprenden de la experiencia. O pato come uma maçã. Entonces, todo lo que usted percibe lo va organizando según esos conceptos y eso da como resultado un fenómeno. El fenómeno de Vegetal. el fenómeno de aquello que usted conoció. Parece muy complicado, ¿no? Pero es muy sencillo. Vamos a poner otros ejemplos. Primero, cuando hablamos de fenómenos de la naturaleza, ¿qué queremos decir? Queremos decir las manifestaciones de la naturaleza. ¿Cómo se manifiesta ante nosotros? En ese sentido, conciba usted el término fenómeno. Vamos a un ejemplo. Usted conoce a una persona, ¿sí? O vámonos con el tema del biólogo, que viaja hasta la costa para ver el desastre del derrame de petróleo. ¿Qué van a tener? A ver, yo conozco a Juan y a María. Eso de que yo conozco a Juan y María, mejor digámoslo así. Yo he tenido la oportunidad de conocer una manifestación de Juan o de María. Cómo se aparece, cómo se manifiesta ante mí, ¿sí? El derrame de petróleo.
Ese biólogo recoge, concluye, esa es una manifestación de todo lo que es el proceso complicado del derrame de petróleo. Son solo fenómenos. ¿Cómo los conozco? Primero percibo, ¿no? Primero converso con Juan, María, veo su aspecto físico, etcétera. El biólogo igual percibe, viaja, recoge, observa, usa su microscopio, qué sé yo. Percepciones. Pero luego añadimos conceptos que no necesitan de la experiencia. Quizás la categoría bello, ¿no? Lo bello, nunca hemos visto lo bello, ¿no? Pero entendemos qué es. Usted le añade a Juan o María, qué persona para tan bella, persona educada, persona buena, ¿no? Todos esos conceptos añadimos a las percepciones que hemos tenido. Igualmente, el biólogo que ha ido hasta la playa añade conceptos, ¿no? Quizás dice, de todo he recogido una parte. Ese asunto de todo y partes es un asunto racional. Sí, el todo tiene partes. Las partes constituyen el todo. Son cuestiones racionales, ¿sí? A es mayor que B, B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Asuntos racionales, ¿no? Añado eso y tengo por fin una representación del fenómeno de ese objeto que he querido conocer. Muy bien, no sé si se ha entendido esto, ¿no? Y mi mente no es pues pasiva, ¿no? Nuestra mente es activa, somos sujetos activos cuando conocemos, sobre todo cuando conocemos a una persona, ¿no? Que nos interesa. Entonces vamos analizando, a ver, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué me dijo aquello? Y usted elabora conceptos, ¿no? Conclusiones. Ah, él es esto, ella es esto, ella es asá, ella es así, etcétera. ¿No? Ah, ya, el derrame, el petróleo, tal cuestión, tal cuestión. Entonces, una segunda parte es tratar de generar síntesis más definitivas. Muy bien, pero hay cosas que no pueden conocerse fenoménicamente, o sea, bajo este proceso, no podemos conocer sus manifestaciones, diría Kant. Son asuntos nouménicos. Ese nombre le puso. Dios, mundo, yo, no puedo tener en primer lugar mi percepción, no puedo. Son cuestiones nouménicas. Claro, Agustín diría, no, estás loco, Kant, ¿no? Le diría Agustín, ¿no? A Kant, ¿no? Diría, sí se puede, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De Uma que en el menina. neoplatonismo, ¿no? Nos hablan incluso de experiencias místicas. Bueno, ya. Para ellos sí se puede conocer a Dios a través de una experiencia mística. Pero Kant diría, no. Esto de Dios no es que lo niegue, no es que lo rechace. Dice, se pueden conocer a través de la razón pura. Pero eso de conocer entre comillas, no se puede conocer Eu bajo sou el uma real menina. proceso del conocimiento que implica una primera percepción y luego un asunto racional. ¿Ya? Entonces, bajo este marco, este recuerdo que hemos hecho, podemos entender qué significa rechazo de la metafísica. Dios, mundo, yo son conceptos metafísicos, no se pueden experimentar, pero diría Kant, no se pueden conocer y por lo tanto es un rechazo a estos, ¿no? Se interpreta así, rechazo a la metafísica, que estos conceptos no se pueden conocer. Y eso sería el repaso, espero que les sirva, si hay dudas, por favor. A menina, a El mulher. amor, ahí pongamos un ejemplo, el amor. Pregunta Unza, usted, según Kant, ¿pudo tener un conocimiento de fenoménico del amor? ¿O es que el amor estaría dentro de lo nouménico? Eu sou uma mulher. ¿Qué opinan? Según Kant, ¿qué creen? Menino. No habla tanto del amor, es cierto, pero yo considero que el amor sería un asunto así en sí mismo, ¿no? Imposible de experimentar, ¿no? En todo caso, sí se podría conocer, sí podría Eu sou conocer, pero homem. tendría solamente un asunto, una experiencia fenoménica, ¿no? Sí podría experimentar, yo creo, ¿no? Sentimos A que es el menina. amor, sí se podría experimentar. Y luego de eso añado mis conceptos. Podría tener yo una aproximación del fenómeno del amor. Bueno, un poquito ahí filosofando, ¿no?
¿Qué opinan ustedes? Eu sou ¿Se um podría o menino. no se podría? Yo creo que sí, podemos tener una experiencia de lo que es el amor, ¿no? Podemos aproximarnos al Eu sou uma fenómeno del mulher. amor. Muy bien, quizás hay algunos Eu comentarios. sou No, no hay homem. ninguno. ¿Todo claro hasta ahí, estimados estudiantes? Eu sou homem. Sí, profesor. Gracias, señorita. Si hay preguntas, díganlas, ¿ah? Muy bien, muy bien. Entonces estamos repasando. Sigamos entonces para ver si hoy terminamos todo el tema 5 también. Es breve, ¿no? No es largo. Las balotas anteriores eran muy largas. Muy bien. Vámonos con Eu sou Hume. Hume es muy importante. homem. Pasamos de Kant, un criticista, a Hume. Eu sou menino. Volvemos a los empiristas, pero Hume es un empirista extremo, radical. ¿Ah? Eu Es como que usted conoce a una persona y le dice ver para menino. creer. No, pero mira que esto así, no, yo tengo que ver, si no, no creo. Sí, un empirista radical. ¿Ya? Obviamente, hasta Jesús creó, ¿no? En la Biblia, ¿no? Quienes dominen esto un poco, hablaba, ¿no? Sobre esto de ver, ¿no? Creer sin necesidad de ver, decía Jesús, ¿no? O sea, otra forma, ¿no? De conocimiento nos plantea Jesús. Pero David Hume no, David Hume, empirista radical, ver para creer. Esa es su posición. Él dice que esa es la forma de conocer. Entonces yo les propongo el reto a ustedes de que tengan una experiencia completa, empírica, completa, de su celular, ¿no? Que todos tenemos un celular de alguna manera, ¿no? A ver, véanlo, tóquenlo. Y Hume les diría, ¿ya has tenido una experiencia completa? Sí, ya tengo, pues mira, acá presiona, mi celular mide tanto, es suavecito, tócalo. Pero has tenido una experiencia completa, insistiría Hume, y es imposible, ¿no? Porque, a ver, tendríamos que haber destapado el celular, haber visto sus circuitos, ver cuánto de frecuencia tiene, si calienta, ¿no? O sea, una experiencia empírica completa. Imposible. Imposible, ¿no? Ese objeto usted no puede tener una experiencia completa, empírica, completa de ese objeto. Por lo tanto, diría Hume, no lo puedes conocer vos. No puedes conocer tu celular, ¿no? Por eso lo lleva a un escepticismo. ¿Se entiende? El escéptico no cree que se puede conocer. Como muchos hoy, ¿no? En plena pandemia dicen, esto del virus es un invento, es una mentira, no podemos conocerlo, la ciencia es mentirosa, falsa. Escépticos, ¿no? Muy bien. Entonces Hume pone en juicio, dice, estos asuntos de causa y efecto que supuestamente la ciencia busca no se pueden conocer, hay un escepticismo. El asunto del yo también. Y nos añade algo interesante que está, también les he puesto en la diapositivas número 4, ¿no? Acá al final está el resumen. Y aquí les dije, ¿no? Impresiones, ideas, vean el cuadro, por favor, hay cuadros muy interesantes en la página 30, es chiquito, es un cuadro muy chiquito, donde les comparan la impresión viva, las experiencias. Impresión sería esa percepción lograda por mis sentidos versus la idea. No es lo mismo. ¿Ya? Yo tengo la idea de que el fuego quema, ¿no? Pero otra cosa es experimentar y poner mi dedito y que me queme, ¿no? Los padres aconsejamos, transmitimos una serie de ideas. Otra cosa es vivirlo, ¿no? Vivirlo y decir, ay, mi padre tenía razón, ¿no? Entonces, las impresiones son más vivas que las ideas, no más actualizadas. Esas impresiones son las percepciones que llegan a nuestra mente, que nuestra mente luego las va a analizar, las va a fotocopiar, ¿no? Como el virus, ¿no? El virus se fotocopia, ¿no? A sí mismo, y vamos pues a generar ideas sobre esas impresiones. Perfecto. Entonces, eso es David Hume. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor?
pregunta, si hubiese. Entonces, cuidado, ¿no? Un empirismo radical nos puede volver escépticos, ¿no? Bueno, nos vamos a las preguntas 13, 14, 15, 16 con Hegel, ese gran Hegel, Friedrich Hegel, un alemán, influyó mucho, mucho, mucho ahí a finales del siglo XIX y también llegó su influencia incluso hasta inicios del siglo XX. Un siglo XX que yo nací en el siglo XX, un siglo XX muy rico, muy interesante, ¿no? En todo sentido, ¿no? Desde la música. Y bueno, eh, Hegel critica al noumeno. Ya saben, ¿no? Noumeno, Dios, mundo, yo. Kant le puso ese nombre. Asuntos que no pueden conocerse fenoménicamente, ¿no? Espero que estén entendiendo esa terminología filosófica, ¿no? No se puede lograr percibirlos y luego añadirles esas cuestiones conceptuales, no se puede. Son solamente conceptuales. Perfecto. Pero Hegel dice, no, sí se puede, ¿no? Así como Plotino, así como Platón, ¿no? Platón confiaba en que podíamos tener una experiencia de las ideas, ¿no? Igual Hegel ahí les he puesto, la idea es algo real. Si es algo real, lo puedo experimentar, ¿no? Lo puedo conocer. Dice tanto así, su guía está muy clarito ahí, que la idea, que sería lo absoluto, le llama así Hegel, pues incluso genera, pues, toda esta realidad. Si genera toda esta realidad, bueno, pues tener una experiencia sensible de esta realidad, ¿no? Entonces, así, por favor, un poquito ayúdense para darle lógica a todo este discurso filosófico y cómo Hegel empezaría de alguna manera a criticar a Kant, confiando en que sí, lo absoluto, la idea sí se puede conocer. Es importante también que vean esa pregunta, la 14, donde les ponen una serie de disciplinas de Hegel, filosofía del derecho, el asunto de la religión, la fenomenología del espíritu, y algunas se abocan a un asunto particular y otras hablan de un asunto general. ¿Sí? Esa pregunta es muy importante. La pregunta 15 es sumamente importante, la dialéctica, ¿no? Esa pregunta puede venir en el examen. ¿Qué dijo Hegel? Que la materia, lo histórico, la historia, incluso esta idea, ¿no? Esta idea absoluta, es dialéctica. Sí, dialéctico entiéndanlo como contradicción. En su guía hay una interesante imagen que les habla de cómo hay una contradicción entre tesis, antítesis y síntesis. ¿No? A ver, pongamos un ejemplo sencillo. El viernes en la noche muchos conversarán en la casa, ¿no? Sobre este partido Colombia-Perú. Algunos dirán Perú jugó bien, otros niegan esa idea, no ha jugado bien, mira que esto, que aquello. Y otros sacarán pues una síntesis, ¿no? Sí jugó bien, pero también no jugó bien, una especie de superación de la oposición. Y esa síntesis alguien le dirá, no, pero esto está mal, alguien querrá negarla, ¿no? Y sobre esa negación, a esa síntesis nueva que se planteó, pues saldrá otra síntesis, una cadena, a ver, analicen cuando dialoguen, hay una cadenita. Entonces, esa cadena es un desarrollo, ¿no? Un desarrollo, un progreso, diría Hegel. Ese progreso también se ve en la historia. Así se desarrolla la historia, la materia, ¿no? La evolución podría ser un buen ejemplo. Entonces, esas categorías son importantes, no lo olviden, dialéctica, que ya viene, si ustedes recuerdan lo que habíamos hablado, desde Platón, ¿no? Desde el mundo clásico existe ese término.
Y amo y esclavo serían pues categorías muy importantes que pretenden explicar el origen de la sociedad, ¿no? De este mundo humano, ¿no? Dice Hegel, la sociedad al parecer se genera en pretensiones de conquista, donde todos quieren ser amos. Bueno, lo hemos visto, no se equivocó Hegel, ¿no? La historia tantas veces nos muestra este asunto de conquista, ¿no? Los británicos, los alemanes, los españoles, los portugueses, los incas, etcétera. Entonces surge una suerte de amos y esclavos. Y así se generan sociedades. Preguntas 17 a la 24. Karl Marx, otro alemán, discípulo de Hegel. Por eso el asunto de la dialéctica, ustedes en la guía van a leer materialismo histórico dialéctico, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Esto de la dialéctica, Marx lo conserva, ¿no? Y dice pues que la materia está pues en constante contradicción, pero también la historia. Pero añade que estas contradicciones nos posibilitan predecir, ¿no? Algo así como en el fútbol, ¿no? Te va a predecir, sí, mira, ya le ganó Perú la otra vez a Ecuador, entonces ahora es muy probable que le gane. Igualmente en los hechos históricos, ¿no? Digamos, Keiko, si vuelve a ser candidata y se va a contraponer a alguien en la segunda vuelta, ese que se contraponga en la segunda vuelta es el próximo presidente. Empezamos a elaborar leyes históricas. Por eso Marx confiaba en que luego de un capitalismo vendría un socialismo y luego un comunismo, ¿no? Se atrevía a hacer esa, digamos, predicción. Complicado, ¿no? Las predicciones ya son bastante difíciles en la naturaleza, esto de la explosión de un volcán submarino, por ejemplo, pues peor, ¿no? Peor las predicciones en el mundo histórico. Pero Marx confiaba en que sí, podía tener un asunto científico, este asunto de la historia. Bueno, Marx en las preguntas 17 hablas de la religión, ¿no? Habló del opio, la religión es un opio, hasta el día de hoy. China es un régimen totalitario, dictatorial. Cuba, ¿no? Al presidente Castillo le preguntan, ¿no? ¿Qué opina usted de Cuba? ¿Qué opina de Venezuela? No se atreve a decir eso, ¿no? No se atreve. Dice, no, no me meto en esas cosas. Bueno, China, por ejemplo, cuando organizó las Olimpiadas, a ver, busquen en YouTube, muchos monjes budistas se sacrificaban, se quemaron, trataban de llamar la atención de la prensa mundial para mostrar todas las diferencias, todas las injusticias que sufren por parte del gobierno chino, que confía en esta idea marxista, ¿no? De que la religión no puede ser parte de una sociedad, no puede estar amparada, distinto, ¿no? En Perú, la Constitución, como lo hacen los derechos humanos, pues avala la posibilidad de que alguien tenga todos tienen el derecho, digámoslo más categóricamente, todos tienen el derecho de profesar una fe religiosa, si gusta. ¿Por qué no? Pero los chinos no, ¿no? Entonces los budistas están arrinconados, ¿no? Hay películas, muchas películas sobre persecuciones a los budistas por parte del régimen totalitario chino. Entonces esa idea mía pervive, ¿no? Pervive hoy esta idea marxista. La condición del proletariado, o del proletario, pregunta 18, si no me equivoco, muy interesante, no lo olviden, puede venir en el examen. Proletario, sinónimo de trabajador, obrero. Carlos Marx vive el auge, ¿no? Esas grandes empresas que empezaban a fabricar en serie automóviles, ¿no?
Vean las películas de Charles Chaplin, ¿no? Las luces de la ciudad, si no me equivoco. A ver, analicen Charles Chaplin, ese cine mudo, sí, muy interesante, también tiene un trasfondo de crítica a la sociedad industrializada del momento. Igualmente Carlos Marx. Y por eso establece pues todo un análisis de las condiciones del proletario, obrero, trabajador. Y pues, pues, es muy cierto que hasta hoy, lamentablemente, el proletario vive en condiciones pues difíciles, ¿no? El que se enriquece es el dueño de los medios de producción, diría Carlos Marx, y el proletario es despojado incluso de su naturaleza humana, convirtiéndolo en una pieza de la maquinaria productiva. La jornada de lucha por las 8 horas, ¿no? O la lucha por la jornada de las 8 horas, más claro. Ustedes lo saben, murió mucha gente. Más o menos lo que ocurrió en Lima, ¿no? En el incendio, creo que hace un año y hace poco también, 2 personas murieron encerradas en unos containers en la zona comercial de Lima. ¿Cómo se concibe eso, no? A una persona la encierras y si hay un incendio, pues sencillamente muere. Entonces, eso multiplíquenlo por 1000, es lo que se vivió en el inicio de la industrialización capitalista. Y las mujeres en Estados Unidos, las mujeres tejedoras, tuvieron que, de la industria del textil, tuvieron que pues, levantarse y los mismos dueños de las empresas más o menos hicieron lo que ocurrió en Lima, las encerraron. Las encerraban para evitar que roben, etcétera, y muchas murieron también en un incendio. Entonces, eso analiza Carlos Marx, es muy interesante en su obra El Capital, van a encontrar muchos datos. Y bueno, ustedes se van a dedicar a las ciencias sociales y yo creo que es importante nutrirse de estos conceptos, no para repetirlos, como algunos hicieron, repitiéndolo, pensaron que Carlos Marx era también la última palabra y también se equivocaron, sino para tener una propia visión crítica de las cosas. Eso es muy importante, ¿no? Sobre todo si uno es hombre, mujer de letras, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, Carlos Marx también nos habla de 2 conceptos indispensables. Tiene una gráfica, ustedes muy bonita en su guía, un triángulo, una pirámide, y en la base de la pirámide está justamente la infraestructura o base, ¿no? Que es la economía. Y sobre esa base material, dice Carlos Marx, se constituye lo ideológico, las ideas, lo político, lo social. Es decir, la superestructura. Es muy interesante este tema. Ejemplos, yo creo que Carlos Marx ahí está vigente. De hecho, ha influido mucho Carlos Marx en la filosofía contemporánea. Y tenemos, ¿no? Más allá de su modernidad, hasta hoy, ¿no? En la contemporaneidad, y tenemos ejemplos. Ejemplo, la infraestructura peruana, base, economía. Peruana, ¿cómo es? Es neoliberal, ¿no? ¿He escuchado esa palabrita, neoliberal? Es decir, el Estado no interviene, no controla los diferentes elementos del sistema económico. Bueno, en todo caso tiene una intervención mínima, ¿no? Esto de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces se cede, por ejemplo, la explotación del petróleo, la producción a terceros, ¿no? Empresas privadas, ¿no? Como Repsol, ¿no? Entonces, vámonos a China. China tiene un régimen económico muy controlado. No hay tantas libertades, hay algunas, no tantas. Jamás China cedería, pues, a una empresa privada su petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es diferente. Ese es, digamos, cómo se constituye la economía. Sobre esa base, sobre esa infraestructura,
pues sobre esta, construimos una estructura. Entonces, por ejemplo, en Perú, ¿cómo es una estructura, digamos, ideológica, política? ¿Cómo es? Por ejemplo, en Perú hay también un liberalismo político. Se respetan las diferentes o los diferentes derechos individuales, las libertades individuales de todititos, hasta el preso. Alguien dice, ay, pues el preso mátenlo, cástrenlo. No, señor, tiene sus derechos, tiene sus libertades individuales. Vámonos a China. No, muy controladito el asunto. Así como su economía, también su superestructura. A ver, échatelas a entrar a Facebook. No puedes entrar a Facebook. No puedes entrar a Facebook, ¿no? No puedes usar una serie de redes sociales. No, solo puedes usar esta, aquella. China tiene sus propias redes, estas utilicen, no me utilizan aquellas. Por ejemplo. Examen UNSA. Uy, me presento ahora, ingreso a una carrera, el próximo año quiero otra, el próximo año otra. Perfecto, si quieres otra carrera más bien me pagas un poquito, ¿no? Te dice la UNSA. Pero no lo cumplen hasta ahora. En fin. Entonces, uno puede elegir la carrera que quiera y participar en un examen las veces que quiera. China. Señores, los jóvenes solo tienen un examen. Punto. Libertades constreñidas. Solo una. No ingresaste, caballeros. Te vas a las grandes empresas de China y conformas parte del proletariado, pues toda tu vida. No vas a poder estudiar en una universidad si no ingresaste en la primera y única opción. Claro, son universidades pues de punta, ¿no? En fin, entonces vean esa lógica, señores. Sobre la base se constituye una superestructura y hay una correlación entre ambas. La alienación nos despojan, decía Marx, ¿no? Hasta ahorita, por favor, términos claves: religión, opio, proletario, superestructura, infraestructura y ahora alienación. El sistema capitalista nos aliena, por ejemplo, de nuestra naturaleza, nos convierte en piezas, se olvida que somos seres humanos. 2, nos despoja de nuestro poder adquisitivo, de nuestra propiedad. Si usted trabaja en una empresa, haciendo, digamos, un restaurante que está muy de moda, ese plato que usted prepara, usted lo ha hecho. Pero ¿cuál es la alienación? Te dicen, no, mira, yo he puesto la carne, yo he puesto el pan, yo soy el dueño de ese sándwich, tú solo has preparado. Carlos Marx diría, pero si no está el trabajador, ese sándwich no existe. Entonces nos despojan de algo que es nuestro, porque lo hemos producido. Alienación. Hay ricos y pobres, bueno, él es dueño de la empresa, que viva como rico y yo pues con mi sueldo nomás, ¿no? Pero ¿por qué debe ser así, no? Si nosotros también somos parte de ese sistema productivo. Entonces, todo eso es muy interesante y bueno, en algún momento se ha planteado, ¿no? Un socialismo utópico también, donde, por ejemplo, los trabajadores deberían tener derecho a una mejor vida, unas mejores condiciones. En algún momento se ensayaron empresas que tenían ahí las casas dignas para sus trabajadores, una mejor educación para sus trabajadores, para sus hijos, un sistema de salud solo para sus trabajadores. Se apostó por mucho de lo que dijo Carlos Marx. Es más, muchas de las cosas que hoy tenemos, ¿no? Seguro social, pensiones, todos esos asuntos que algunos trabajadores con mucha fortuna tienen en Perú, pues son producto de ese discurso marxista que en algún momento el sindicalismo pues hizo suyo y lograron esos resultados. Pero bueno, en Perú el formalismo es mínimo y además la gente vive en trabajos que ni siquiera tienen esos derechos. Entonces, muy interesante estos conceptos marxistas. Y cerramos nuestro repaso, estimados estudiantes, con Nietzsche, Friedrich Nietzsche, otro alemán muy interesante. En la guía les hablan de tres grandes pensadores de la sospecha.
Carlos Marx sospechando del capitalismo, un Nietzsche sospechando de esa moralidad cristiana tan impuesta, tan arraigada en Europa del momento, y un Sigmund Freud, ¿no? Se escribe Freud, Freud, ¿no? Un psicoanalista, no filósofo exactamente, un pensador, sospechando de la conciencia humana, ¿no? Entonces, los tres grandes de la sospecha. Pregunta Unza. Y en el caso de Nietzsche, pues al sospechar de ese moralismo cristiano, nos habla de que más bien debemos, o sea, la naturaleza humana está reñida con ese moralismo, porque la naturaleza humana es vitalista. No es tanto un asunto de obediencia, sino que quiere vivir creativamente. Y el moralismo cristiano es una imposición que iría en contra de la naturaleza humana creativa. Entonces él dice, más que vivir de una forma que debes vivir conforme a quieres, como tú quieres. Entonces dice, debemos llegar a una sociedad de superhombres, donde ya ese hombre camello que todo lo obedece, luego sea un león que critica, y finalmente sea un niño creativo que busca sus propias formas de vida. Y recomendamos la pregunta 25, por favor, ahí están sus obras, La República, Platón, La Fenomenología del Espíritu, Hegel, El Capital, Carlos Marx, El Organón, Aristóteles, y así, ¿no? El método del discurso, el discurso del método de René Descartes. En fin, traten por favor de hacer ese ejercicio mental que les puede ayudar en su examen. Ya hemos terminado el repaso. ¿Alguna pregunta, por favor? El superhombre nos decía Renzo. Muy bien. Preguntas, a ver, conversemos un poquito. Muy bien. No, André nos pone una carita, no hay preguntas. Ok, espero que todo esté claro. Esto es filosofía moderna y empezamos, estimados estudiantes, la filosofía contemporánea. Les presento las diapositivas y por favor, todos leyendo también, ¿ya? Vamos a hacer una suerte de lectura y explicación, ¿ya? Entonces, Heidegger, léanlo, Martin Heidegger, así se pronuncia, un alemán, es un existencialista, página 35-37, su vida, a ver, le vayan leyendo ahí su vida, también en medio de este nazismo, ¿no? Esa Segunda Guerra Mundial totalitaria, ¿no? Un régimen totalitario, donde un Hitler prácticamente destroza todas las posibilidades de convivencia, ¿no? Desarrolla Heidegger una filosofía existencialista cuyas raíces está en un filósofo que no hemos estudiado, no lo hemos estudiado, que es de la modernidad, y es Soren Kierkegaard, ¿no? Soren Kierkegaard, un existencialista. Nietzsche también tiene mucha dosis de existencialismo, y bueno, Heidegger sería pues un exponente moderno, contemporáneo de esa visión existencialista. Vean sus obras, muy interesantes, ahí las tienen, ¿no? ¿Qué es la metafísica, no? Una obra acerca del ser, tiene varias obras ahí. Vamos leyendo, página 35-37, su vida. Y por ahí hay unos términos que les pueden enredar un poco la lectura y que por eso los he puesto aquí en esta síntesis. Ente, ¿no? El ente.
Ente significa, en un sentido muy exacto, cosa. ¿Sí? Ente somos todos, usted, yo, la cocina, todos somos entes, ¿no? Entonces el ente tiene como condición, ¿qué cosa? Que existe, ¿no? Todo lo que es cosa existe, está ahí, ¿no? Existe. Nosotros, por nuestra corporalidad, por ejemplo. Entonces, ese es un nivel óntico. Ente, onto. ¿Sí? Ente también se escribe como onto, óntico. Por eso el nivel óntico, el nivel que estudia las cosas. ¿Ya? Y Heidegger se atreve pues a seguir pensando, ¿no? Ese término de Parménides, ya no lo olviden, Parménides habló del ser, pero ya ustedes saben, ¿no? Parménides nos dijo, el ser es, el no ser no es. Platón, inspirado por Parménides, habla de unas ideas que existen en sí mismas. Todo eso se vuelve en Agustín, en términos de Dios. Y bueno, Heidegger pues lee todo eso y ahora es pues él un contemporáneo y se hace nuevamente la pregunta por el ser, ¿no? Y dice, bueno, lo de Parménides no me convence, lo de Platón tampoco, pero el ser es. ¿Pero qué es? No son las ideas de Platón, solo es una característica de todos los entes. Entonces, yo tengo un celular, el celular existe y es, no ser, tiene ser, ¿no? Ahí está su característica. Usted tiene su corporalidad, es un ente, una cosa por ese lado, existe y el ser es una característica de su condición de ser ente. No es tanto ese asunto de ideas platónicas, no. Hasta ahí se entiende, están leyendo, están siguiendo su lectura. ¿Dudas? Bueno, la guía nos habla de un primer Heidegger. Un Heidegger primero que respecto a todo lo que son los entes, se concentra en nosotros, ¿no? En los entes que son conocidos como seres humanos. Pregunta 11, ¿qué dice de nosotros? Dice Heidegger que somos seres ahí, somos seres da sein, da, ahí, sein, ser, somos seres ahí. ¿Cómo seres ahí? Somos cosas, entes ahí, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Somos, en esta realidad, somos entes que han sido como arrojados, ¿no? Como arrojados, como que estamos presentes aquí sin querer, no lo hemos pedido, no sabemos qué deseamos, hacia dónde vamos, ¿no? Arrojados en ese sentido, tirados en esta realidad. Distinto al resto de seres. Una vaquita, bueno, ya sabemos para qué es una vaquita, un celular, ya sabemos para qué es un celular, una cocina, etcétera. Pero nosotros, complicado, ¿no? Entonces, el primer Heidegger reflexiona sobre nuestra existencia, ¿no? Lo primero que dice parece que nuestra existencia es como haber sido arrojados, seres ahí, Dasein. Pero tenemos la facultad de transformar la realidad y como somos arrojados no sabemos a dónde vamos, pero podemos generar un proyecto de vida. ¿Sí? Somos seres para la muerte. Sin duda hay que reconocer que parte de nuestra existencia es que dejaremos de existir y nuestros proyectos más bien deben estar constituyéndose con esta condición para tener una existencia auténtica. Si vivimos un poco dejando de lado la muerte, tendríamos una existencia inauténtica.
Tenemos que ser conscientes de que la muerte es parte de nuestra existencia. Definitivamente, como seres arrojados, hay una especie de nihilismo. Nihil, N-I-H-I-L, nihil, nihil, o nihil, como gusten leerlo, nihil o nihil, significa nada. O sea, no hay pues nada establecido en nuestra existencia, ¿no? Somos una búsqueda completa. Por eso despierta cierta angustia en nosotros, esa sensación, esa percepción. Critica Heidegger a Occidente que lo que hace constantemente es una negación de la vida contingente, de esa vida que puede acabar. Un ejemplo sería Hitler. Hitler, un sujeto que construye todo un sistema, supuestamente, ¿no? Él se endiosa, niega, ¿no? Su contingencia, se vuelve poderosísimo, ¿no? Entonces negamos esa facultad de que podemos, pues, morir, dejar de ser. Curiosamente, Hitler termina suicidándose, ¿no? Termina contradiciendo todo ese poderío supuestamente eterno de conquista que él quería establecer. Entonces Heidegger critica, ¿no? Cómo es que la industria, la tecnología, pretenden negar este asunto de la muerte. Entonces hay que vivir conscientes de que vamos a morir. El segundo, Heidegger más bien ya hace un estudio del ser, pero ya no solo de nosotros, de estos entes humanos, sino del ser en general, ¿no? En general. Pero ¿qué sería este ser en general? Es una locura, ¿no? ¿Será el ser de Parménides? ¿Será las ideas de Platón? Y él dice, pues bueno, el ser es nada, ¿no? Parménides decía el ser lo es todo, ¿no? Y ahora Heidegger dice él es nada. ¿En qué sentido? No en el sentido de que no existe, no en el sentido de que es contradictorio, que es algo negativo, no en ese sentido, sino que en el sentido de que está en todas las cosas, ¿no? Son características del ente, ya saben que es ente, y que si queremos entenderlo, es complicado, no es complicado arriesgarse a dar definiciones como Parménides o como Platón. En todo caso, tenemos que intuirlo, tenemos que presentirlo, develarlo. Y por ejemplo, el arte nos ayuda a ese ejercicio. Un ejemplo. Ente, un hombre y una mujer ahí, ¿no? Acá les he puesto una imagen, un hombre y una mujer son entes, ahí hay full cosas, computadora, todos son entes, todos tienen existencia. No, acá no cabe el ser de Parménides, no cabe el ser de Platón, eso de las ideas, ¿no? El primer Heidegger piensa sobre cómo es nuestra existencia, pero el segundo Heidegger ya habla de la totalidad, ¿no? Del cosmos. Pero ¿qué es el ser? Serán las ideas, serán los números, como hablaron por ejemplo, los pitagóricos, serán las ideas. Pues él se atreve a decir que es una especie de nada y que el arte nos ayuda a develar, ¿no? Y tiene esa diapositiva que sintetiza todo lo que les he hablado. Y el ejemplo sería el siguiente, ¿no? Digamos, bueno, nosotros vemos árboles, vemos mares, vemos ríos, pero entendemos que hay un ser, ¿no? Esto es, ¿no? Y pretendemos, ¿no? Esa idea de Dios, bueno, de alguna manera Agustín lo diría, pero no se atreve Heidegger a decirlo así en esos términos. Él dice es una especie de nada, ¿no? No se puede definir, pero está en todo, en todas las cosas. Entonces, si yo veo el ejemplo siguiente. La otra vez vi un documental de hombres y mujeres pintándose los cuerpos. Y un hombre tenía ahí, pues, ahí unas expresiones, ¿no? De stuff, un arbolito, stuff. Es decir, una crítica contra la deforestación.
También había unas mujeres que tenían pues en todo su cuerpo imágenes de la naturaleza, ¿no? Entonces el arte, de alguna manera, dice Heidegger, nos aproxima al ser, ¿no? Entonces, claro, en esa manifestación, sin palabras, con imágenes y belleza, pretenden explicarnos que debemos cuidar el ser de la naturaleza. Es una cosa intuitiva, ¿no? El amor. Usted tiene su pareja, su enamorado, su enamorada. ¿Pero qué es el amor? ¿Tú me amas? Me empiezan a mirar y, bueno, sí, me traes flores, me recoges, estás conmigo, me besas, etc. Pero ¿qué es, no? El llegar al ser del amor. Ya sabemos que la característica del ser estaría en esos dos sujetos que se aman, ¿no? Pero entenderlo, percibirlo, definirlo, complejo. Pero si usted le hace la pregunta, ¿me amas? Esa persona no le responde, sí te amo porque el amor es esto, el ser del amor es tal, nada de eso, nada. Pero le da una poesía, 2 o 3 versos. Usted se queda pues impresionado, presiente, ¿no? Que le ha querido decir sí, ¿no? Que le ha dicho que es el amor en esa belleza retórica de los versos. Más o menos esa es la lógica de Heidegger, estimados estudiantes. No se olviden el arte que nos posibilita revelar lo que es el ser. Muy bien, ¿qué hora es? A ver, ¿están entendiendo dudas, preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, decía Sofía. Muy bien, muy bien. Lean, mientras voy explicando, lean, por favor, y nos vamos donde otro filósofo importante para la época contemporánea. Simone de Beauvoir, así se pronuncia, ¿no? Se escribe Simone de Beauvoir, pues se pronuncia Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir. Francesa. Páginas 37 a la 39. Y también tiene una influencia del existencialismo, pero el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Su vida en Francia, vean también su contexto, ¿no? Un momento muy conflictivo. Lean ahí en la vida, en sus estudios, ¿no? Estarán leyendo, ¿no? Por si acaso, 37, 39, a ver. Ahí les presento la guía, está Simone de Beauvoir, ¿no? Leyendo, hay París, ¿no? La burguesa, ¿sí? Leyendo todos. Estoy en la Sorbona, ¿quién no daría algo por estudiar en la Sorbona? Dios mío, conoció a Sartre. Una época de muchos conflictos sociales a nivel mundial, ¿eh? Pregúntenle a sus papás, el siglo XX es full movimientos. ¿Cómo era la UNSA? Ay, full protestas, ¿no? Muy bien, y defendió a las mujeres, ¿no? En el sentido de que, ya les hemos dicho un poquito, ¿no? Carlos Marx, cuando hablamos de Carlos Marx, esos movimientos femeninos, desde la industria textil, que lograron grandes conquistas sociales. Entonces, Simone de Beauvoir, más o menos, también ahí analizando la condición de la mujer y convirtiéndose en una voz defensora, ¿no? Y sus obras, vean todas sus obras ahí, muy ligadas con el asunto feminista. Podremos decir que Simone de Beauvoir era una feminista, en el sentido de pensar la condición de la mujer. ¿No? Hay diferentes tipos de feminismo, ¿eh? Feminismo ya radical también, ¿no? Pero hablemos de un feminismo en su versión de Simone de Beauvoir, de pensar las condiciones de la mujer, ¿no? Vean, La invitada, Todos los hombres son mortales, El segundo sexo, una obra muy importante. Entonces, todo eso tienen ahí en su guía, por favor, leyendo. Resalto, cuando nos dicen que es, en una parte de la lectura les hablan de la autonomía. Jean-Paul Sartre fue un existencialista como Heidegger, se conocieron, tuvieron obras en común, y Sartre diría, ¿no? Más o menos como Heidegger, que no tenemos pues un proyecto hecho, pero lo que tenemos que hacer es elaborarlo
como Nietzsche diría, ¿no? Y elabora tus proyectos, ¿no? No que vivas como debes, sino tú crea. Igual Sartre diría, tenemos que proponer nuestro proyecto, ser autónomos, decidir por nosotros mismos qué queremos. Eso es una condición del existencialismo sartreano, de Jean-Paul Sartre. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque eso le exige Simone de Beauvoir a la mujer, que en aquellos momentos vivía bajo estereotipos que las sociedades imponían. O sea, redicen interesantes imágenes de esta corriente feminista, ¿no? Mujeres ahí, yo he visto un afiche muy bonito, he debido ponerlo, hay mujeres fumando. O sea, si tú fumas, hombre, ¿por qué yo no? No sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, la autonomía es importante, lleva ese concepto a su teorización sobre la condición de la mujer, Simone de Beauvoir. Entonces, las mujeres y hombres no están definidos por naturaleza, sino que es evidente, sus roles son constructos sociales. Este tema ha estado en debate en Perú, ¿no? En los libros, no sé si recuerden, ¿no? Este asunto de género. Yo he sido capacitador en el gobierno de Al García para alfabetizar en Arequipa a las personas adultas. Nunca voy a olvidar una señora mayor, 60, ni tan mayor, 60 años. Me dijo, nunca fui a la escuela, profesor. ¿Por qué? No había acá en Uchumayo, me tocó. O sea, casito nomás, como decimos. Mi padre me dijo que la escuela no era para mí, que su hermano sí, pero yo no. ¿No? El hermanito de ella. Increíble. O sea, en la cabeza, por naturaleza, tu mujer a la cocina, tú, hombre, por naturaleza, estudia. No, son constructos sociales, dice Simone de Beauvoir. Y están mal, hay que cambiarlos, ¿no? Entonces, vean, el propio padre, o sea, que un padre haga eso hoy, felizmente ya cambió el constructo social, ¿no? Eso mismo trata Simone de Beauvoir y dice que la lucha individual de cada mujer también debe ser colectiva. No es que cada mujer luche por sus derechos y su realización, más allá de los estereotipos sociales, sino también debe haber una lucha colectiva. Más o menos eso ocurrió, ¿no? Con muchas mujeres muertas en los movimientos sociales en Estados Unidos, y gracias a esos movimientos se lograron conquistas que hombres y mujeres hoy gozan. Entonces, Simone de Beauvoir, léanlo por favor con atención. Muy interesante ver el pensamiento de esta filósofa. Y les he puesto, les voy a subir ya las diapositivas, un enlace muy bonito de cómo era, pues. Las mujeres no siempre votaban, las mujeres no se podían vestir como querían. Ahí en este artículo de la BBC van a poderlo leer para que entiendan y no se olviden del pensamiento de Simone de Beauvoir con una perspectiva feminista y existencialista. ¿Dudas de Simone de Beauvoir, por favor? ¿Todo claro? El nuevo estereotipo, nos decía. Sí. Lean, vean, busquen, es muy interesante este asunto. Miren, si alguien se va a sociología, si alguien se va a trabajo social, se va a educación, se va a derecho, este asunto de la condición de la mujer, sobre todo en Perú, muy interesante, hay mucho que hacer, mucho que pensar, mucho que defender. ¿Sí? Y viceversa, la condición del hombre también. Muy bien, entonces ahí dándole lectura, por favor, Simone de Beauvoir, y nos vamos a un gran filósofo francés, el gran Michel Foucault. Michel Foucault, un pensador francés, lean ahí su vida, a ver, páginas 38, 39, y vamos leyendo. Tiene a Foucault, imagen francés, ¿no? Un ambiente de muchos estudios, muy influyente, ¿sí? Y vean, influyó en sociología, criminología, si alguien se va a derecho, ahí tienen un profesor que estudió con Foucault, Juan Carlos Valdivia,
no es mi familia, coincidimos nomás en el apellido, pero él estudió con Foucault y en Derecho. ¿No? Su obra, ¿no? Historia de la locura en la época clásica, en fin, sus obras, Historia de la locura, Las palabras y las cosas. A la sexualidad le interesó ese tema. Él era homosexual, Foucault, y quizás por ello trató de entender esto, pero más que nada por una filosofía muy interesante que vamos a explicar brevemente. Muy bien, son las 9:50 y sí podemos hablar de Foucault. Ya luego les subo una pequeña grabación, también no se preocupen para que repasen. Entonces, francés, lean 38 a 39, sus estudios, muy cultivado. Estudió historia, han visto historia de la locura en el mundo clásico, en el mundo griego. Su influencia en los temas de criminología, derecho. Y Historia de la locura es una de sus obras fundamentales, justamente producto de sus estudios. Y le interesaba mucho cómo es que funciona. ¿Se han puesto a pensar ustedes cómo funciona la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona ese mundo europeo, nuestro mundo peruano? Bueno, y un tema que le interesa en explícito es, y específicamente, es el poder. Carlos Marx sostenía que los proletarios deben tomar el poder a través de una dictadura. Pero Foucault diría, esa toma de poder no es posible, porque el poder no solamente está en el Estado, ¿no? Ese Estado que nos dice ya no hay toque de queda, o si hay ese Estado con ese poder. No solo el Estado tiene el poder. El poder es un arjé. Ya saben qué es el arjé, ¿no? Aquello que lo constituye todo. Entonces la sociedad está constituida por relaciones de poder. Su casa, su familia, su enamorado, todo. ¿Sí? El sujeto mismo, ¿no? El sujeto mismo y en el saber, el conocimiento, poder. Ustedes, yo, tenemos cierto poder. O sea, entonces ese análisis lo hace Foucault, ¿no? Te va a ser abogado, va a ser educador, va a ser sociólogo, va a tener un poder. Entonces, el sujeto manifiesta este poder en su propio discurso, ¿no? Conforme hablamos, ¿no? Yo mismo, ¿no? Buenos días, ¿cómo está, profesor? ¿No? Hay un discurso ahí, ¿no? Una comunicación. Y pues yo mismo, todo lo que les digo, ¿no? Toda la mañana hablando, supuestamente soy algo así como un transmisor de la verdad, ¿no? Cierto poder. Y en la práctica, ¿no? En nuestras relaciones comunes, constantes. ¿Sí? Entonces queremos establecer relaciones de poder continuamente. Pero también hay un poder opresivo, ¿no? También hay ese defecto. No solamente en la naturalidad de las relaciones sociales, sino lamentablemente ya deviene en una opresión. Y frente a esa opresión, ¿cuál es pues la salida? Una resistencia, resistir a ello, ¿no? A esa opresión del poder. Él diría en su Historia de la locura que, por ejemplo, en estos centros sanitarios, ¿no? Para Moisés Eresi, ¿no? Acá arriba, cerca por Cerro Colorado, pues se ve claramente cómo hay un ejercicio de poder en el tratamiento incluso del paciente. Lo encierran, ¿no? O sea, lo encierran, le quitan derechos, lo dopan. A ver, bueno, dice, bueno, está enfermo, hay que doparlo. Sí, pero desde el punto de vista de Foucault, mira las relaciones de poder que hay ahí. La observación, ¿no? Si usted gana hoy más de 2,000 soles, págame impuestos. Un tiempo yo tenía más de un trabajo, ya me mandaban mi carta, ¿no? La SUNAT. Señor, mire, usted no ha pagado este impuesto. ¿Pero por qué? Ya está ganando más de 2,000. ¿Y cómo lo saben? Pues en el sistema. Nos observan, nos controlan, diría Foucault, ¿no? Todo está controladito, observado por una cuestión de poder. Es interesante la visión de Michel Foucault respecto a este asunto de cómo se constituye la sociedad. Y Arendt, a ver, algo rapidito, 1 minuto, páginas 39-40, una mujer
Ahí les pongo yo una imagen donde está ahí con su cigarrito, ¿no? Autónoma, fuerte. El contexto, léanlo, sufrió mucho en la persecución nazi. Ella es de familia judía, se fue a los Estados Unidos. Y esas vivencias le llevan a escribir sobre el totalitarismo del siglo XX, que sería justamente el régimen de Hitler en su máxima expresión, ¿no? Ahí está el totalitarismo. Y ella se da cuenta que este discurso totalitarista de mira, nosotros somos los mejores y aquellos no, por ejemplo, se daba porque se anulaba el debate público. ¿Sí? Había una construcción y una narrativa, un discurso que respaldaba ese totalitarismo. E iba en contra de la condición humana, que es plural, pero que también tiene una igualdad, la igualdad de querer comunicar sus diferencias. Por eso es importante conservar, dice Arendt, los espacios públicos. ¿Para qué? Para que ahí la pluralidad de cada uno se escuche y se lleguen a acuerdos. Pero ¿qué hacen los totalitaristas? Anulan esos espacios públicos. ¿Sí? Hay una obra que se refiere en el texto, quizás les pregunten, sobre Eichmann. Eichmann es un general del régimen nazi, y pues Arendt, en ese afán de tratar de entender por qué obró tan mal, pues dice que hay una especie de banalidad del mal, ¿no?, que hace que las personas pues obren equivocadamente, de tal manera que llegan a un estadio de irreflexión. Lean, por favor, Arendt, páginas 39 a la 40. Suerte con su lectura, suerte con su práctica 5, y la próxima semana hacemos nuestro repasito. Muy bien, cuídense mucho. Se ha acabado nuestra hora, si no me equivoco. Gracias por los 2 minutos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima, cuídense mucho. Gracias por su atención y estudien, por Hasta la favor. próxima, profesor. Cuídese. Gracias, Hasta la igualmente. Igualmente, cuídense mucho. Ya les subo a André las diapositivas. Voy a grabar unos ahí el altavoz y los subo inmediatamente. Cuídense mucho. Hasta luego.